tardes. Vamos a realizar un ejemplito sobre composición de funciones. Vamos a encontrar la función composición f de g, la composición g de f de f y g de g. No confundir con la multiplicación, es f composición g. Vamos a empezar con la primera, f composición g. Esto es como si tuvieras f de g de x. Vamos a tomar como esqueleto la función f. Y en lugar de escribir x, vamos a colocar unos paréntesis. Entonces decimos f de g es igual a 3 por algo al cuadrado menos 5 por algo menos 2. Y bueno, esto es análogo como si nos preparáramos un bolillo. La función f es el bolillo y ¿qué le vamos a poner a nuestro bolillo? Así como habitualmente le ponemos al bolillo frijoles, carnitas, etcétera, podemos colocar la función g que nos está pidiendo. Entonces, como es f composición g, siempre la primera letra corresponde al esqueleto que vamos a armar y la segunda letra es lo que vamos a meter en la función. Estamos al final de cuentas haciendo una evaluación de funciones, pero en lugar de meter números, estamos ingresando otra función. Entonces, al hacer esta composición, nos va a quedar 3 por algo al cuadrado menos 5 por algo menos 2. Vamos a ingresar g, que sería 2x menos 3, y aquí también 2x menos 3. Bien, entonces vamos a observar que f composición g va a quedar f de g es igual a 3 por, y desarrollamos el binomio al cuadrado. Para el binomio al cuadrado vamos a recordar que se desarrolla así: a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, considerando este producto notable, nos va a quedar 3 por 4x cuadrada, primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. 2x por 3, menos 6x por 2, menos 12x, más 9, menos 5, aquí le ponemos un corchete, 5 por 2x menos 3, menos 2. Entonces f composición g va a ser igual a 12x cuadrada menos 36x más 27 menos, le ponemos aquí un corchete, 2 por 5, 10x, menos 3 por 5, 15, menos 2. Ok, entonces f composición g es igual a 12x cuadrada menos 36x más 27 por signos menos 10x más 15 menos 2. Simplificando por términos semejantes, f composición g es igual a, vemos que el 12x cuadrada pues no tiene con quién más simplificarse, lo dejamos tal cual, 12x cuadrada, y luego vamos a ver qué pasa con las x, menos 36 menos 10, menos 46x, menos 46x. Luego tenemos 27 más 15 y luego le restamos 2. Entonces nos queda
Nos queda más 40. Ese es el resultado de f de g de x. Bien, ese es el resultado de la primera función composición. Vamos con la siguiente composición. Bien, ahora vamos a encontrar g de f, g composición f, es decir, g de f de x. Para plantearlo, vamos a escribir g de f. Recuerda que la primera letra es la estructura o el esqueleto de la nueva función composición. Y la segunda letra es lo que le vamos a ingresar a la función, es g de f de x. Entonces, ¿qué nos indica? Que vamos a tomar la función g. 2 por un paréntesis menos 3. ¿Y qué le vamos a meter a esta función g de f? Recuerda que la función g ahora es el bolillo. ¿De qué va a ser nuestra torta? Nuestro bolillo, ¿de qué le vamos a poner al bolillo? La función f. Entonces aquí le ponemos 3x cuadrada menos 5x menos 2. Entonces hacemos la multiplicación que corresponde y vemos que g de f va a ser igual a 6x cuadrada, 2 por 3, 6x cuadrada, 2 por menos 5, menos 10x, y 2 por menos 2, menos 4, y menos 3. Entonces, g círculo f va a ser igual a 6x cuadrada, y le vamos a restar menos 10x, y aquí los términos semejantes que se van a reducir nada más son estos dos. Menos 4 y menos 3 queda menos 7. Y esta es la función composición para este ejercicio. G composición F.